Me llamo Elena, y si te hubiera dicho que alguna vez me cruzaría en la vida de Lucas Martínez, un famoso millonario del rubro tecnológico, probablemente no me hubieras creído. Para ser sincera, yo tampoco lo hubiera creído. En aquel momento, él era el tipo de hombre que parecía tenerlo todo: éxito, poder, dinero, y una vida perfectamente construida. Pero lo que nadie veía era lo que yo noté desde el principio: su soledad. Al principio, pensé que era como todos los demás que viven para impresionar al mundo. Pero me equivoqué. Muy pronto descubrí que detrás de esa fachada perfecta había algo mucho más profundo, una soledad que lo consumía por dentro. Y lo que empezó como un encuentro inesperado terminó siendo una lección de vida que jamás olvidaré. Lo que sucedió entre nosotros no fue fácil, pero a veces, las lecciones más valiosas vienen en los momentos más oscuros. Yo no conocía a Lucas en su mejor momento, al menos no en la forma en que el mundo lo percibía. A los ojos de los demás, era invencible, siempre rodeado de gente, siempre con esa sonrisa que pareciera decir, todo está bajo control. Pero en sus ojos, había algo más, algo que me recordaba que, a veces, las apariencias engañan. Las personas lo admiraban por todo lo que había logrado a su corta edad. Lucas había construido un imperio en el mundo de la tecnología. Su vida era una colección de logros impresionantes, negocios exitosos, reuniones importantes y un futuro prometedor. Sin embargo, había algo vacío en él. A pesar de estar rodeado de gente, en realidad estaba terriblemente solo. La gente suele pensar que el éxito lo es todo, que si tienes suficiente dinero, reconocimiento y poder, entonces ya lo has logrado. Pero el éxito no siempre trae consigo lo que realmente importa. Lucas vivía preso de esa ilusión. Lo veía en sus movimientos, en su forma de hablar, siempre pensando en el próximo reto, como si cada nuevo logro pudiera llenar ese vacío que sentía por dentro. La verdad es que entiendo ese sentimiento mejor de lo que me gustaría admitir. Porque, aunque mi vida era completamente distinta a la suya, yo también había sentido ese vacío alguna vez. Me di cuenta de que las expectativas y la presión por mantener una fachada perfecta no solo nos desgastan, sino que nos despojan de nuestra capacidad de ser humanos. A veces, esos muros que construimos para protegernos nos terminan aislando. Y Lucas había construido muros tan altos que parecía impenetrable, pero lo que él no sabía en ese momento, ni yo tampoco, era que nuestro encuentro cambiaría nuestras vidas. Y de alguna manera, ambos estábamos a punto de aprender que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y el perdón. Trabajo como ascensorista en la empresa donde Lucas es el dueño. Pasaba gran parte de mis días llevando a la gente de un piso a otro, escuchando conversaciones ajenas y viendo cómo se movía el mundo corporativo desde una perspectiva que pocos realmente notan. Desde mi silla de ruedas, observaba a personas ir y venir, siempre tan ocupadas, siempre tan enfocadas en algo. Fue en uno de esos días, en uno de esos viajes de rutina, cuando conocí a Lucas y Valeria. Recuerdo claramente la primera vez que los vi juntos. Era una de esas mañanas donde todo el mundo parece tener prisa. Ellos entraron al ascensor con la misma energía controlada de siempre. Lucas hablando por teléfono, dando instrucciones, mientras Valeria, a su lado, parecía una estatua perfecta, casi irreal. Se miraban, pero no se veían. Se hablaban, pero no se escuchaban. Todo en su relación era una puesta en escena, una especie de coreografía bien ensayada, pero sin alma. Al principio, no pensé mucho en ellos. Eran simplemente dos personas más en mi jornada, ocupados con sus vidas perfectas. Pero después, al cruzarnos varias veces, no pude evitar notar los detalles. Lucas siempre parecía estar allí, físicamente presente, pero su mente parecía estar en otro lugar. Valeria, en cambio, siempre preocupada por su apariencia, buscando la aprobación de los demás, pero nunca realmente conectada con él. A veces me pregunto si notaron algo en mí, si vieron más allá de la silla de ruedas y del uniforme que llevaba. Yo, en cambio, veía mucho más de lo que pensaban. En cada trayecto de ascensor, en cada pequeña interacción, pude ver cómo su relación, que desde afuera parecía perfecta, en realidad estaba vacía. A simple vista, parecían tenerlo todo: éxito, belleza, estabilidad. Pero, desde el primer momento, pude sentir que algo faltaba. No era una relación que transmitiera amor, no de esa forma profunda y auténtica que llega hasta el alma.
Todo era tan superficial, las conversaciones que tenían se sentían vacías, sin sustancia, y aunque siempre estaban juntos, en realidad, estaban más lejos el uno del otro de lo que nadie hubiera imaginado. No puedo evitar reflexionar sobre cuántas veces nos quedamos atrapados en relaciones que se ven bien desde afuera, pero que por dentro nos dejan vacíos. Yo lo viví también. Hubo una época en mi vida en la que estaba con alguien que, a ojos de los demás, parecía perfecto para mí. Nos veían juntos y decían, ustedes son la pareja ideal. Y tal vez eso era lo que más dolía, que todos veían lo que querían ver, mientras yo me hundía en una relación que carecía de lo más esencial, conexión. Recuerdo una noche en particular. Estaba en casa con esa persona, cenando, y aunque nos sentábamos en la misma mesa, era como si estuviéramos en mundos distintos. Él hablaba, pero no decía nada que realmente importara. Yo escuchaba, pero no sentía nada. Y esa sensación de vacío, de soledad, era como una niebla que lo envolvía todo. En algún momento, me miré a mí misma y pensé, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo terminé en una relación que me hace sentir más sola de lo que estaría estando completamente sola? Y así vi a Lucas y Valeria, juntos, pero separados, dos personas que habían construido una vida en común basada en expectativas, en apariencias, pero no en emociones reales. Lucas estaba atrapado en una relación que solo alimentaba su soledad. Podía verlo en su forma de actuar con ella, siempre correcto, siempre cuidadoso, pero nunca realmente presente. Era como si todo entre ellos fuera una coreografía perfectamente ensayada, pero carente de alma. Lo curioso es que, a veces, las relaciones superficiales no solo nos hacen sentir solos, sino que también nos impiden admitir lo que realmente necesitamos. Nos convencemos de que todo está bien, de que las pequeñas señales de vacío no importan. Pero en el fondo, sabemos que nos falta algo que no podemos ignorar por mucho tiempo. Con Lucas y Valeria, esa verdad estaba escrita en cada uno de sus gestos, en cada conversación vacía que mantenían. Y mientras más los observaba, más claro me quedaba que el éxito, la apariencia, incluso el amor que proyectamos, no son suficientes si no hay una verdadera conexión detrás. Un año atrás tuve un accidente que me dejó postrada en una silla de ruedas. Era una tarde tranquila, o al menos eso parecía. Yo estaba en la calle, esperando para cruzar, cuando todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. El sonido de los neumáticos frenando, un grito ahogado, y luego el impacto. Lo siguiente que recuerdo fue estar en el suelo, con un dolor tan profundo que parecía venir de cada parte de mi cuerpo. Pero lo más devastador fue la sensación de perder el control de todo, como si mi vida entera se desmoronara en ese instante. Cuando desperté en el hospital, todo estaba diferente. El médico entró y con voz suave me dijo lo que temía escuchar: Elena, tu columna sufrió daños severos. En ese momento, el dolor físico se desvaneció por un segundo, reemplazado por un dolor más profundo, uno que nace en el alma. Me dijeron que estaría en una silla de ruedas por el resto de mi vida. Sentí que todo lo que era se derrumbaba. ¿Cómo iba a vivir? ¿Cómo iba a enfrentar cada día sabiendo que nada sería como antes? El dolor no era solo físico. Había una parte de mí que también se quebró por dentro, una parte que tuvo que aprender a lidiar con la culpa y el arrepentimiento. No había hecho nada para merecer esto, pero aún así me sentía atrapada en un círculo de ¿y si? ¿Y si hubiera cruzado unos segundos después? ¿Y si no hubiera estado en ese lugar? Esa sensación de que un solo momento, un solo error, puede cambiar tu vida en un instante es difícil de superar. En el hospital, tuve mucho tiempo para pensar. Pensé en el destino, en cómo algo tan pequeño como una distracción al volante puede alterar el rumbo de tantas vidas. El conductor o conductora se dio a la fuga y nunca dieron con su paradero. A menudo pensaba, ¿se sentía culpable? ¿Le importaba? ¿Sabía que yo estaba ahí, enfrentando el hecho de que mi vida nunca sería la misma? Al principio, no lo creía. Era más fácil culpar al destino que enfrentar la posibilidad de que alguien más tuviera responsabilidad en lo que me había sucedido. Pero lo que más me dolió fue la sensación de que ya no era la misma persona. El accidente no solo me quitó la movilidad, sino también la vida que creía conocer. Y sin embargo, en medio de todo ese dolor, también tuve que aprender a perdonar. Porque cargar con el odio o la culpa no cambiaría nada. Tenía que seguir adelante, aunque en ese momento no tenía idea de cómo lo haría. La vida es frágil, lo supe en ese instante.
Las decisiones que tomamos, los momentos que ignoramos, todo puede cambiar en un segundo. Y aunque no entendía por qué me había sucedido esto, sabía que de alguna manera tendría que encontrar el valor para seguir. Cuando volví a trabajar después del accidente, todo se sentía diferente. Ya no podía moverme como antes, así que solo encontré empleo como ascensorista. No era solo el cambio en mi movilidad lo que me afectaba, sino también cómo los demás me miraban. Las miradas rápidas, las sonrisas incómodas, los comentarios condescendientes. A veces era difícil no sentir que todos me veían solo por lo que me faltaba, no por lo que aún tenía dentro. Lucas no fue una excepción. Un día, Lucas entró solo al ascensor. Estaba distraído, como siempre, con la mirada fija en su teléfono y sus pensamientos en otro lugar. Me saludó de manera educada, pero pude sentirlo. Esa mirada rápida y la leve sorpresa en su rostro cuando se dio cuenta de que estaba en una silla de ruedas. No fue cruel ni malintencionada, pero era una de esas miradas que dicen mucho sin palabras. Una mezcla de compasión y lástima que te hace sentir aún más pequeña de lo que ya te sientes. Al principio, Lucas me trataba como si mi única función fuera manejar los botones del ascensor, como si mi discapacidad definiera quién era. Y no lo culpo, la mayoría de las personas lo hacen, incluso sin darse cuenta. Ven la silla, ven la limitación, y asumen que eso es todo lo que hay que ver. Es fácil subestimar a alguien cuando todo lo que ves es lo que no puede hacer. En esos momentos, me era imposible no recordar cómo yo misma había tenido que luchar contra mis propios prejuicios hacia mí. Después del accidente, no solo tenía que enfrentar las miradas de los demás, sino también mis propias dudas. Hubo días en los que no sabía si sería capaz de enfrentar el mundo de nuevo, si alguna vez volvería a sentirme fuerte o digna. Porque la sociedad nos enseña, de manera sutil, que nuestro valor está atado a lo que podemos hacer, a nuestra apariencia, a nuestra productividad. Pero lo que aprendí a lo largo de los meses que siguieron al accidente es que la verdadera fortaleza no se mide por lo que podemos hacer físicamente, sino por lo que somos capaces de soportar emocionalmente. Cada día era una lucha para levantarme, para sonreír, para enfrentar el mundo que parecía haber cambiado tanto. Pero con cada pequeño logro, cada vez que lograba hacer algo que creía imposible, me daba cuenta de que, lejos de ser más débil, me estaba volviendo más fuerte. Lucas no lo sabía entonces. Me veía como alguien frágil, alguien que necesitaba ser cuidado o protegido. Pero, poco a poco, fue descubriendo que la verdadera fuerza no está en lo que se ve. Está en lo que no se dice, en lo que no se muestra. Y aunque al principio me subestimó, lo más importante fue que yo había dejado de subestimarme a mí misma. Fue un día cualquiera en el ascensor, uno de esos días en que el ambiente se siente pesado con las expectativas y presiones del mundo exterior. Lucas entró, con el rostro serio, y, a diferencia de otras veces, no estaba absorto en su teléfono. Algo en su mirada me decía que llevaba una carga más pesada que la usual. ¿Le pasa algo, señor Lucas?, le pregunté, impulsada por un impulso de conexión que rara vez se siente en esos momentos. Para mi sorpresa, su respuesta no fue la habitual evasiva. En cambio, dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera liberando un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Nos sumergimos en una conversación que inicialmente fue trivial, pero poco a poco se transformó en un intercambio más sincero y vulnerable. Yo compartí mi experiencia del accidente, cómo había cambiado mi vida y mi forma de ver las cosas. Mientras hablaba, sentí que cada palabra resonaba en mí, como si estuviera sanando viejas heridas al compartirlas. «Sabe», le dije, «la verdadera fortaleza no reside en lo que podemos hacer, sino en cómo enfrentamos lo que no podemos controlar». Lucas escuchaba con atención, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Era como si estuviera viendo la vida a través de una nueva lente, una que no se centraba solo en el éxito y el poder, sino en la vulnerabilidad que todos compartimos. En un momento de claridad, le dije, a veces, son nuestras debilidades las que nos enseñan las lecciones más valiosas. La vida es frágil, y todos enfrentamos momentos difíciles. Pero en esos momentos, es donde descubrimos quiénes somos realmente. Vi cómo sus muros empezaban a desmoronarse, y sentí que estaba tocando algo profundo dentro de él. Lucas, con voz temblorosa, admitió, siempre he creído que el éxito y el poder son lo que nos define. Pero tú tienes una fortaleza que nunca pensé que pudiera existir en alguien en mi posición.
Sus palabras, cargadas de sinceridad, me conmovieron profundamente. Era un reconocimiento no solo de mi fortaleza, sino también un reflejo de su propia lucha interna. A medida que continuamos hablando, la conexión entre nosotros creció. Compartimos risas, lágrimas y reflexiones. Me di cuenta de que, a pesar de nuestras diferencias, ambos estábamos lidiando con soledades que nos hacían sentir desconectados del mundo. A través de nuestra conversación, no solo él estaba encontrando un nuevo sentido de fortaleza, sino que yo también me sentía empoderada al recordarle a alguien que la vida no se mide por lo que se tiene, sino por la profundidad con la que se vive. Esa charla se convirtió en un momento decisivo. Lucas empezó a ver que su verdadero poder no provenía de su éxito, sino de la autenticidad de su ser. En sus ojos vi una chispa de esperanza, algo que no había notado antes. Y en mi corazón, sentí que estaba recuperando mi propia voz, mi lugar en el mundo. Era un recordatorio de que, incluso en medio del dolor, podemos encontrar belleza en la conexión humana. Al final de esa conversación, ambos habíamos cambiado. Lucas no solo había visto más allá de mi silla de ruedas, sino que había comenzado a vislumbrar su propia vulnerabilidad. Y yo, por mi parte, había recordado que cada uno de nosotros tiene una historia, una lucha, una fortaleza que no siempre es evidente a simple vista. Salí de ese ascensor con una sensación de renovación, sabiendo que, aunque nuestras vidas estaban marcadas por la adversidad, también estaban llenas de posibilidades. Después de aquella profunda conversación con Lucas, algo en él había cambiado. Se notaba más presente, más abierto, pero, como siempre sucede, la vida no tarda en arrojarnos nuevos desafíos. Fue solo unos días después cuando el conflicto con Valeria estalló. Una tarde, mientras estaba en el ascensor, Lucas entró con una expresión de furia contenida. Era como si todo lo que había aprendido en nuestra conversación anterior se estuviera retorciendo en su interior. Supe que algo no estaba bien. ¿Qué sucede?, le pregunté, notando cómo su respiración se hacía más rápida. Me enfrenté a Valeria, dijo Lucas, con su voz tensa y cargada de emociones. Escuché sin querer cuando ella admitió que había sido quien ocasionó tu accidente. La preocupación se apoderó de mí mientras escuchaba. Nunca había sabido quién era el responsable. Esa revelación me dejó en shock. ¿Y qué te dijo?, le pregunté con cautela, sintiendo que una tormenta se avecinaba. Me mintió, respondió Lucas, con su voz temblando entre la rabia y la decepción. Dijo que no era su culpa, que no tenía la intención de que esto pasara. Me contó que fue un descuido, que perdió el control de su auto y que, por un momento, no estaba atenta a la carretera. Pero yo vi las imágenes de la cámara de seguridad. Ella estaba enviando un mensaje. Fue su distracción la que causó el accidente. Yo nunca quise pensar que ella pudiera ser tan irresponsable. Las palabras resonaban en mí como un eco de la injusticia. La incapacidad de Valeria para asumir la responsabilidad de sus acciones era como una pesada losa que aplastaba a todos los involucrados. En el fondo, sabía que Lucas había confiado en Valeria, creyendo en su sinceridad, y su traición lo había herido profundamente. Es fácil pasar por alto el daño que hacemos cuando creemos que no hay consecuencias, reflexioné, pensando en las veces que yo misma había tenido que enfrentar mis errores. A veces, las personas se niegan a aceptar la responsabilidad porque les da miedo. Tienen miedo de perder lo que ya tienen, de ser vistos como imperfectos. Lucas asintió, su rostro estaba marcado por la lucha interna. Siempre pensé que el éxito y la imagen perfecta eran lo más importante, pero ahora veo que las acciones tienen repercusiones que van más allá de lo que podemos ver. Valeria ha vivido en una burbuja de confort, y ahora, al confrontarla, me doy cuenta de que no puede seguir ignorando lo que hizo. Sentí una profunda tristeza por él. Lucas estaba enfrentando una verdad dolorosa, y yo sabía lo difícil que era asumir la responsabilidad por nuestras acciones. Había aprendido, en mi propio camino hacia la sanación, que liberarse de esa carga puede traer una paz inestimable. Pero también comprendí que, a veces, es necesario atravesar el dolor y la decepción para poder encontrar esa paz. Enfrentar la verdad puede ser aterrador, Lucas, pero también puede ser liberador, le dije, intentando infundirle un poco de esperanza. A veces, es en la aceptación de nuestras imperfecciones donde encontramos la fortaleza para avanzar. Y mientras hablaba, no podía evitar reflexionar sobre mis propias experiencias. Después del accidente,
tuve que enfrentar la realidad de mi nueva vida y lo que significaba para mí. Enfrentar mis miedos, mi vulnerabilidad y, sobre todo, mi responsabilidad en la forma en que elegía vivir a partir de ese momento. La vida me había enseñado que todos cometemos errores, y lo que realmente define a una persona es cómo elige aprender de ellos. Lucas miró hacia abajo, perdido en sus pensamientos, pero había algo en su mirada que indicaba que estaba comenzando a ver más allá del dolor. Era el primer paso hacia una transformación, una liberación de las cargas que llevamos en nuestro interior. No sabía qué pasaría entre él y Valeria, pero en ese momento supe que Lucas estaba listo para enfrentar la verdad, no solo sobre ella, sino también sobre sí mismo. A pesar de lo que había descubierto, decidí no acusar a Valeria. Sabía que no podía hacerla responsable de un accidente que había cambiado tantas vidas, incluso si su negligencia había tenido consecuencias devastadoras. Esa decisión, por pequeña que fuera, podía marcar la diferencia en el camino que elegiría seguir. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que Lucas se alejaba cada vez más de Valeria. Era como si algo dentro de él hubiera despertado, un reconocimiento de que su vida no podía continuar como hasta entonces. A veces, el verdadero despertar no ocurre por fuera, sino por dentro. Y él estaba en medio de un proceso transformador que lo estaba llevando a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. Cada vez que hablaba con él, podía ver cómo iba dejando atrás las expectativas que otros tenían sobre su vida y empezaba a redescubrir quién era realmente. Era un viaje desafiante, pero también liberador. Lucas comenzó a explorar sus emociones, a permitirse sentir la tristeza por la relación que había tenido con Valeria, así como la soledad que había ocultado durante tanto tiempo. Recuerdo un día en particular. Estábamos sentados en el parque, rodeados de flores y risas de niños jugando. Mientras el sol se ponía, él compartió conmigo sus pensamientos. He estado pensando en lo que quiero realmente, dijo, su mirada perdida en el horizonte. Todo este tiempo he estado persiguiendo el éxito, pero no sé si eso es lo que realmente me hace feliz. Sus palabras resonaban en mí. En ese momento, vi a un Lucas vulnerable, dispuesto a abrirse a las posibilidades de la vida, incluso a las que implicaban el dolor y el arrepentimiento. A veces, hay que perderse para encontrarse, le respondí, recordando mi propia historia. Cuando tuve mi accidente, pensé que todo estaba perdido. Pero ese fue el momento en el que realmente comencé a entender lo que valoraba en mi vida. Aprendí que las experiencias dolorosas pueden ser catalizadores para el crecimiento y la redención. Reflexioné sobre mis propios momentos de cambio drástico, sobre lo que había significado perder la movilidad y, con ello, las certezas que había tenido. Hubo un tiempo en el que creí que estaba condenada a una vida de sombras y limitaciones. Pero fue en esas sombras donde encontré mi luz, donde aprendí que mi valor no dependía de lo que podía hacer físicamente, sino de la fortaleza que llevaba en mi interior. Quizás ahora sea tu oportunidad de hacer lo mismo, le dije a Lucas, y vi cómo su expresión cambiaba. Es el momento de dejar atrás las expectativas ajenas y descubrir qué es lo que realmente quieres en la vida. No te aferres a una relación que no te hace feliz solo porque es lo que se espera de ti. Lucas asintió lentamente, como si cada palabra que pronunciaba se estuviera incrustando en su corazón. Había una mezcla de miedo y emoción en su mirada. Sabía que enfrentarse a la verdad sobre sí mismo era un acto de valentía. A veces, ese proceso duele, pero también puede ser liberador. Es un viaje complicado, Elena, dijo finalmente, su voz llena de sinceridad. Pero creo que estoy listo para dar el paso. Quiero aprender a ser más auténtico y a valorar lo que realmente importa en la vida. Esa declaración resonó en mí como un canto esperanzador. Estaba viendo cómo Lucas se transformaba de un hombre que solo buscaba validación externa a alguien que estaba dispuesto a buscar su propia verdad. Y en esa búsqueda, estaba comenzando a dejar atrás las cadenas de su pasado, el vacío que había sentido por tanto tiempo. A medida que el sol se ocultaba, sentí que también se desvanecían las sombras de la confusión en la vida de Lucas. En su camino hacia el descubrimiento personal, había una nueva luz que empezaba a brillar, una luz que lo guiaba hacia una conexión más auténtica con él mismo y con quienes lo rodeaban. Después de que Lucas terminó su relación con Valeria, una nueva etapa comenzó a florecer entre nosotros. A medida que él se alejaba de la sombra de su pasado, nuestra conexión se fortalecía.
Cada día compartido se sentía como un nuevo comienzo, como si estuviéramos escribiendo juntos una historia que no solo se basaba en lo que veíamos a simple vista, sino en el profundo respeto y la admiración que comenzábamos a tener el uno por el otro. Recordar nuestra primera conversación, cuando me abrió su corazón, me hizo reflexionar sobre lo que realmente significa establecer una relación auténtica. En esos momentos, me di cuenta de que la base de cualquier conexión verdadera no es solo la atracción física o la imagen perfecta que mostramos al mundo, sino esa conexión emocional y espiritual que nos hace sentir vistos y valorados por lo que realmente somos. A menudo, me encontraba pensando en mis propias experiencias. Antes del accidente, había pasado por relaciones que parecían perfectas en la superficie, pero que se desmoronaban cuando profundizabas. Había estado con personas que solo veían mi apariencia, sin percibir la riqueza que llevaba en mi interior. Esas interacciones me dejaban vacía, como si estuviera buscando algo que nunca iba a encontrar. Con Lucas, todo era diferente. Cada conversación que teníamos me llenaba de una calidez que hacía tiempo no experimentaba. Él escuchaba de verdad, como si cada palabra que compartía con él importara. En nuestras charlas, no había juicios, solo comprensión y un deseo genuino de conocernos. Había en su mirada una admiración que me hacía sentir plena, no solo por mi lucha diaria, sino por lo que soy en mi esencia. Una tarde, mientras estábamos sentados en un café, Lucas tomó mi mano. Su toque era suave, y sentí un cosquilleo de conexión que iba más allá de lo físico. «Elena», dijo, mirándome a los ojos, «me doy cuenta de que contigo no necesito pretender. Puedo ser yo mismo, sin máscaras». Sus palabras resonaron profundamente en mí. «Yo siento lo mismo, Lucas. No necesito ser la versión perfecta de mí misma contigo. Aquí, puedo mostrar mis cicatrices y mis vulnerabilidades, y aún así ser aceptada». Esa conversación fue un punto de inflexión en nuestra relación. Era un momento de revelación, donde ambos comprendimos que lo que teníamos era genuino, un vínculo que florecía a partir de la aceptación mutua. En nuestra conexión, había un espacio seguro para ser imperfectos, un refugio donde las inseguridades no nos definían. Reflexionando sobre mis propias experiencias, me di cuenta de que las relaciones más significativas de mi vida habían sido aquellas donde me había sentido realmente vista y valorada por lo que soy, no por lo que aparento ser. Ya no me importaba encajar en moldes preestablecidos, lo que realmente deseaba era encontrar a alguien que viera mi alma y me amara por ella. La magia de nuestra conexión se hacía cada vez más fuerte. Lucas comenzó a abrirse sobre sus propios temores y dudas, y en ese intercambio, entendí que ambos éramos un trabajo en progreso. La vulnerabilidad que compartíamos era como un hilo que tejía un lazo inquebrantable entre nosotros, un vínculo que era más poderoso que cualquier superficialidad. Con el tiempo, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, nuestras risas más sinceras y nuestros momentos juntos más significativos. El pasado de Lucas, sus inseguridades y su lucha por redescubrirse no eran obstáculos, sino las piedras angulares que cimentaban nuestra relación. Juntos, estábamos construyendo un nuevo capítulo, uno donde el amor y el respeto florecían en cada palabra y cada gesto. Así, entre risas y lágrimas, me di cuenta de que, a pesar de nuestras cicatrices, teníamos el poder de crear algo hermoso. A veces, el amor no es la respuesta a todos nuestros problemas, pero puede ser la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a sanar y a encontrar nuestro camino hacia la autenticidad. Y así, en medio de todo, Lucas y yo comenzamos un viaje, no solo como pareja, sino como dos almas que se encontraban en la misma búsqueda de significado, amor y conexión. Lo que habíamos encontrado era un nuevo comienzo, un capítulo lleno de esperanza y la promesa de un futuro donde ambos podríamos ser exactamente quienes éramos, sin temor y sin reservas. El día que Lucas me propuso matrimonio, el mundo pareció detenerse. Habíamos estado juntos durante varios meses, y nuestra conexión solo se hacía más fuerte con el tiempo. Sin embargo, en ese momento, mi corazón latía con una mezcla de incredulidad y alegría. Era una tarde soleada, y decidimos dar un paseo por el parque que tanto amábamos. La brisa suave acariciaba mi rostro mientras avanzábamos, y el sonido de las risas de los niños jugando a nuestro alrededor creaba un ambiente de pura felicidad. A medida que caminábamos, compartíamos risas y recuerdos, momentos que solo nosotros entendíamos. Cuando llegamos a un pequeño claro rodeado de árboles, Lucas se detuvo. Con una mirada seria pero cálida, se volvió hacia mí.
Elena, dijo con una voz suave pero firme, tú has cambiado mi vida de una manera que nunca creí posible. Me has enseñado el verdadero significado de la fortaleza y el amor. Quiero pasar el resto de mis días contigo. En ese instante, su mirada me envolvió, y vi no solo al hombre que había creído perderse en un mar de superficialidades, sino al ser humano hermoso que había elegido ser. Mi corazón se llenó de una luz cálida mientras escuchaba sus palabras. Lucas, respondí con la voz entrecortada por la emoción, tú también me has transformado. Tu amor me ha dado la fuerza para abrazar mis cicatrices y aceptarme plenamente. Contigo, me siento viva de una manera que nunca antes había experimentado. Y fue en ese momento, rodeados de la belleza de la naturaleza y la autenticidad de nuestro amor, que Lucas se arrodilló y me ofreció un anillo, brillando con la promesa de un futuro compartido. Elena, ¿quieres casarte conmigo? Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras asentía, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Sí, quiero, exclamé, sintiendo como si el peso del mundo se aliviara en ese instante. Ese, sí, no solo era una respuesta a su propuesta, sino un acto de valentía, un compromiso de amar y ser amada en todas mis imperfecciones. Era la confirmación de que había encontrado a alguien que no solo veía mis heridas, sino que quería caminar a mi lado mientras anábamos juntos. Reflexionando sobre este momento, me di cuenta del poder del amor genuino. No solo era un refugio, sino también una fuerza curativa que puede transformar vidas. Había sido un viaje complicado, lleno de desafíos y momentos de duda, pero cada uno de esos obstáculos había sido fundamental para llegar a donde estábamos ahora. Habíamos crecido juntos, enfrentando nuestras inseguridades y aprendiendo a valorarnos en un mundo que a menudo favorece la apariencia sobre la autenticidad. A medida que nos abrazábamos, sintiendo la calidez del amor que nos unía, supe que estábamos creando un nuevo capítulo lleno de esperanza y redención. Este era el comienzo de un viaje, uno donde juntos seguiríamos creciendo, aprendiendo y, sobre todo, amándonos sin reservas. Mientras miraba a Lucas a los ojos, entendí que había elegido a una persona que no solo me inspiraba a ser mejor, sino que también me enseñaba a aceptar mi historia. Habíamos conseguido un médico en el extranjero que me daba esperanzas para poder caminar de nuevo, y esa promesa se sumaba a la luz que iluminaba nuestro futuro juntos. En su compañía, supe que las heridas del pasado no definirían nuestro futuro. Más bien, serían las piedras angulares sobre las que construiríamos una vida llena de amor, respeto y comprensión.